Hay momentos de la vida donde nos descontrolamos, explosiones de carácter, excesos autodestructivos y engaños que nos desequilibran nos llevan a un punto donde perdemos el control de nosotros y destruimos nuestra vida y de quienes nos rodean. Es allí a donde al llegar al final de nuestros recursos apelamos a Dios y encontramos en Él el dominio propio que equilibra la vida. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Templanza que equilibra. ¿Cómo andan, queridos hermanos? Qué alegría poder estar juntos a través de este medio en nuestro estudio bíblico de los jueves, ¿verdad? Hoy seguimos con nuestra serie Valores que fortalecen mi fe, como venimos haciéndolo reiteradamente en este estudio de la carta de Segunda Pedro, allí donde Pedro en el último momento de su vida, ya preparado para partir, escribe esta carta tan al corazón de toda la comunidad que tenía en medio de la persecución y trae estos valores que los fortalecen en medio de la dificultad. Y qué bien nos hace a todos nosotros, ¿verdad? Esta pandemia se ha hecho larga, ¿no? Y la incertidumbre, los temores, la angustia, la ansiedad han sido sentimientos que nos han embargado. Y como hablaba con una querida hermana en este tiempo, haciéndole un llamado telefónico, me decía, por mi edad me tengo que quedar en casa. Se tuvieron que suspender en ese momento los grupos pequeños, presenciales, y solo tenía al Señor. Y Él me fortalecía día a día. Y es un poquito la experiencia de estos primeros cristianos, ¿no? Cómo aquí, en medio de toda la persecución, recibían este aliento del cielo, como recibimos nosotros para poder seguir adelante. Y aquí hay una lista de 7 valores en 2 Pedro capítulo 1 que fortalecen nuestra fe. Hemos visto 2, hoy vamos al tercero. Dice Pedro que tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Y ahí la palabra es excelencia. Fue nuestra primera lección que estuvimos viendo el tema de la excelencia. A la excelencia dice que tenemos que añadir conocimiento, pero no un conocimiento que nos llena de información. Hemos titulado un conocimiento que transforma, como cuando hablamos de la virtud dijimos una excelencia que inspira. Y hablamos de un conocimiento que transforma porque tiene que ver con la palabra de Dios llegando a nuestra mente, reemplazando todas nuestras ideas equivocadas, incorporando los principios de vida de la palabra de Dios y lo más importante, bajándolos de la cabeza al corazón. Por eso decimos conocimiento que transforma. Y hablamos de todo lo que tiene que ver las vivencias transformadoras de las verdades de la palabra de Dios en la vida del creyente. Así que si alguno de los que está escuchando se perdió alguno de estas 2 lecciones, puede ir a nuestro canal de YouTube y allí puede volver a escucharla. Y hoy nos toca el tercer valor que hemos titulado dominio propio, templanza que equilibra. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? El dominio propio. Y dice Pedro aquí, añadid al conocimiento dominio propio. Lo primero que quiero decirles es que la palabra dominio propio como la palabra templanza son sinónimos. En ninguno de los casos indica un autodominio, un autocontrol humano. En ambos casos, en la palabra de Dios, tiene que ver con dominio del Espíritu Santo. De hecho, la misma palabra griega que aparece aquí en el pasaje, que es base nuestro, allí en 2 Pedro capítulo 1, esa misma palabrita que aparece dominio propio, es la que aparece en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:23, traducida como templanza. Así que en los 2 casos estamos hablando de la maravilla del dominio que nos trae el Espíritu Santo. Y les voy a leer el pasaje literal, seguramente lo vamos a ver en pantalla, que es 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 6, y dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Ahora bien, Gustavo, ¿cómo podemos definir este valor maravilloso de dominio propio que tan importante es para nuestra vida? Bueno, lo primero que tenemos que decir que aquí, como hemos dicho, es
control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a ver 3 terrenos donde necesitamos la templanza en la vida diaria. Pero aquí claramente está diciendo algunas verdades que tenemos que destacar. En primer lugar, tenemos que decir que el dominio propio que nos da el Espíritu Santo no significa que no tengamos pasiones personales. Somos muy apasionados, tenemos pasiones que nos llevan para adelante, tenemos pasiones que tienen que ver con el temperamento, con las cosas que amamos, y eso es parte de la vida de la persona. Una persona que experimenta y añade a su fe, a su vida cristiana, templanza y dominio propio para equilibrarse en la vida, no es una persona pusilánime, caída, aplastada, no. Es una persona que tiene vigor para servir al Señor, para hacer las cosas de la vida, pero experimenta por la obra del Espíritu Santo un control de sus pasiones para que no lo traicionen, para que un enojo descontrolado no haga desastres alrededor de su vida, para que una conducta autodestructiva no le lleve a arruinarse a sí mismo y a los seres que ama, para que un engaño en medio del sistema no lo termine descontrolando, desequilibrando y llevándolo a tomar decisiones en las cuales pagamos tremendos costos. El dominio propio y la templanza tiene que ver entonces con el control de nuestras pasiones, nuestros enojos, nuestras conductas autodestructivas, de tal manera que no nos traiciones esas pasiones y toda la influencia del sistema y podamos ser de bendición para los que tenemos alrededor y podamos honrar al Señor. Por eso Pedro, cuando comienza hablando de esa fe igualmente valiosa, la de ellos, de los apóstoles como nosotros, dice algo muy importante. Miren, esta fe, esta bendición de la salvación, este poder tener a Cristo como Salvador el día que le conocemos y que le entregamos la vida, comienza una fe y una vida cristiana que termina en el cielo, que nos cambia la vida y la familia aquí y nos da un lugar en el cielo. Todo eso nosotros no lo podemos autogenerar. Es una fe que nos trae, que nos regala, que recibimos el día que pasamos por la cruz y nos encontramos con el Señor. Eso es lo que yo no puedo hacer. Lo llamamos lo imposible. Pero hay una parte que yo tengo que añadir, y esa palabra añadir en el griego tiene que ver, tengo que tener un esfuerzo, una intencionalidad personal para añadirla a la vida, esas 7 valores, tengo que añadirlos con una decisión de buscarlos, ponerlos en práctica y permitir que el Espíritu Santo lo haga en mi vida. En la clase anterior dejé una frase que salió en las redes sociales y que dice: de lo posible nos ocupamos nosotros, de lo imposible se ocupa Dios. De nuevo, de lo posible nos tenemos que ocupar nosotros, de lo imposible se ocupa Dios. Y precisamente lo posible son estos valores que tenemos que añadir. Así que cuando hablamos de dominio propio, hablamos de templanza, hablamos de algo que yo no puedo autogenerar, pero que realmente me transforma la vida. Y saben que la Biblia tiene la virtud de demostrar contrastes. El contraste de una persona que ha añadido templanza a su vida y el contraste de una persona totalmente desequilibrada porque se deja llevar con sus pasiones. Por ejemplo, Salomón habla mucho de esto. En Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En Proverbios 25:28 dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que pensando en los terrenos donde necesitamos dominio propio, tratemos de ser bien prácticos. En los terrenos donde nos está traicionando el carácter, en los terrenos de la vida donde lastimamos nuestras relaciones interpersonales. ¡Qué maravilla poder recibir por la obra del Espíritu Santo esta templanza que equilibra y nosotros añadirla a nuestra vida para tener una vida de bendición! Miren, quizá un ejemplo nos va a ayudar a poder describirla, pintarla con todos los colores. ¿De qué hablamos, Gustavo, cuando hablamos de templanza que equilibra? Hace muchos años, no en el edificio que tenemos ahora en la iglesia, sino en un edificio mucho más chico, había un pasillo lateral a la izquierda de todo el edificio que llevaba desde el ingreso hasta el patio de atrás donde los jóvenes hacían deporte. Yo llegaba para una reunión y allí estaba nuestro pastor fundador, Miguel. Y junto con él estaba un hermano, un muchacho descontrolado por el enojo, agrediéndolo, hablándole con palabras agresivas, hasta con insultos.
Yo les digo sinceramente que estaba a punto de hacerlo callar porque me daba vergüenza ajena ver las cosas que le decía Miguel, y todas ellas completamente injustas, llevado por el enojo. Ahora lo que me sorprendió y me hizo quedar quieto fue la actitud de templanza y dominio propio de Miguel. Mientras más lo insultaba, más le decía: estás equivocado, cálmate, no son así las cosas. Y aquel hombre se fue y por un tiempo no estuvo viniendo a la iglesia. Pasó mucho tiempo, luego volvió, pidió perdón. Pero siempre me quedó la imagen de aquel hombre que quizá lo normal hubiera sido que haya reaccionado, pero gobernado por el Espíritu Santo, pudo tener una actitud de templanza. Entonces nos preguntamos, ¿en qué terrenos necesitamos el dominio propio? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Cómo podemos tener esa templanza que nos equilibre en la vida? Bueno, hay 3 terrenos fundamentales. El primero de ellos, las explosiones del carácter. Proverbios 29:11. El segundo, los excesos destructivos. 1 Pedro 4, 1 al 5. El tercero, los engaños desequilibrantes. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 11. Entonces, ¿dónde debemos añadir la templanza? Permitiendo que el Espíritu Santo nos traiga ese dominio propio en 3 terrenos bien definidos. 1, cuando explota el carácter. 2, cuando tenemos excesos destructivos, conductas autodestructivas. Y en tercer lugar, cuando nos alcanzan engaños desequilibrantes. Vamos a ver entonces el primero de ellos, explosiones del carácter. Proverbios 29:11 dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, una explosión, pero los sabios calladamente lo controlan. Me parece ver la pintura del pastor Miguel que les contaba. La pregunta que tenemos que hacer es, cuando nos enojamos, ¿por qué nos enojamos? Bueno, cualquiera de nosotros tenemos el sentimiento del enojo como una pasión, un sentimiento, una emoción natural, como es la tristeza, como es la alegría. En realidad nos enojamos porque pasan cosas que nos producen desagrado, una injusticia, una agresión, una palabra hiriente, cualquier circunstancia que nos saca de eje. Ese desagrado puede manifestarse en una explosión externa, gritos, insultos, golpes, que es muy destructivo para nuestro alrededor, o también puede ocurrir con una implosión interna, donde la persona se guarda todo y lo somatiza y pierde el sueño y tiene taquicardia y tiene gastritis y no sé cuántas cosas más, fruto de el volcán que tiene por dentro. Así que naturalmente el enojo es parte de nuestras emociones naturales. El punto es cómo yo manejo ese enojo y cuando cruzo la línea de ese desagrado y lo personalizo y lo llevo al pecado. Y Gustavo, ¿de dónde sacamos eso? De Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26, en la Nueva Traducción Viviente dice: no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Las explosiones del carácter. Miren, el enojo es como cuando en el tablero uno va conduciendo y se prende una lucecita roja o amarilla que nos da una alerta que está fallando el sistema eléctrico, que está fallando el sistema de energía o la transmisión o el combustible o algo. Nos está anunciando, en poco tiempo el auto se va a parar o vamos a tener una dificultad. Bueno, cuando las explosiones del enojo comienzan a aparecer en la vida, las explosiones del carácter, este primer terreno son luces que se prenden para decir: mirá, si no tomas una decisión, si no buscas al Señor, esto está indicando que no podés controlar el carácter. Yo escucho algunas frases que dicen: bueno, yo soy así y me tienen que aguantar como soy. No, Señor. Si Cristo está en tu vida, Él te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. O le crees a Dios o le crees a tu mente.
Y no podemos creer todo lo que pensamos, porque muchas de las cosas que pensamos son el resultado de lo que tenemos alrededor, de lo que nos dijeron en la niñez. Y aquí Dios está diciendo, nos ha dado un espíritu de dominio propio. Aquí Pedro, en esta lista de las tantas que hay en la Biblia, nos está hablando que tenemos que añadir dominio propio. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y habla del fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es templanza. Así que uno encuentra en la Biblia que quienes reciben a Cristo como Salvador no tienen que permitir que su carácter descontrolado arruine su vida y la vida de su familia. Recuerdo en una oportunidad tuve que ir a visitar a una familia y cuando lo fui a visitar, el esposo y la esposa habían discutido tremendamente. Ella ya estaba armando el bolso para irse de la casa, pudimos controlarlo. Yo traté de que se calmen y luego hablé con él y le dije, no podés seguir así. Si no tomas una decisión de que el Espíritu Santo tome control de tu vida, si no identificás el enojo como un pecado, como una obra de la carne que la Biblia pone allí en Gálatas capítulo 5, si no decidís tomar las herramientas espirituales, te advierto, te vas a quedar sin esposa, te vas a quedar sin hijos y te vas a quedar solo, porque nadie va a querer estar contigo. Y cuando reacciones, te vas a dar cuenta que un carácter descontrolado destruye todo lo que tiene alrededor. ¿Ese es tu problema? ¿Sientes que con tus palabras y con tus reacciones estás destruyendo todo lo que tenés alrededor? Necesitas en este tiempo entender que tenemos que añadir a nuestra fe dominio propio. Miren, en el griego hay varias palabras que tienen que ver con la ira. Una tiene que ver con el sentimiento natural de que surja la ira y otra tiene que ver con la ira pecaminosa con la cual uno se descarga y cruzamos la línea. Miren, el mismo Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado en Mateo 5:22, cambien la manera de pensar. Él dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, lo insulte, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo burlándose, quedará expuesto al infierno de fuego, como queriendo decir, tened cuidado, no es que podés decir lo que querés, no es que las palabras no tienen efecto. ¡Qué trama! Es cuando el enojo nos descontrola y todos luchamos con el enojo en cualquiera de sus formas. Todos necesitamos añadir a nuestra fe dominio propio. A los padres nos habla de que tenemos que cuidar de no provocar ese enojo en los hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los llenen de rebeldía, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Miren, quiero decirte que cada uno de nosotros pagamos altísimos costos cuando permitimos que nuestro carácter, las explosiones del carácter, lastime a los que tenemos alrededor. En Proverbios 22, 24 al 25, el sabio Salomón dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes, escucha bien, lazo para tu alma. Y yo me quiero detener aquí. ¿Sentís que tu carácter se ha convertido en un lazo? ¿Sentís que tu carácter hace que te traiciones una y otra vez? Y después te arrepientas de las cosas que dijiste y hiciste cuando el enojo nos toma. Mira, hemos pagado altísimos costos, lastimando a nuestros hermanos y seres queridos, afectando la comunión. Hemos pagado altísimos costos, descalificando como siervos y afectando nuestro testimonio como cristianos. Hemos enfrentado con personas peleando, gritando, murmurándonos, llenándonos de amargura. Yo quiero decirte, necesitamos hacer un final y entregar nuestra vida al control completo del Espíritu Santo. Y vos me tenés que decir, Gustavo, ¿y cuáles son las maneras prácticas? Porque es muy fácil decirlo y muy difícilmente llevarlo a la práctica. Mira, mírame la mano, así como tengo 5 dedos en esta mano, quiero darte 5 verbos bien prácticos que te ayudan a añadir templanza a tu vida para tener el control del Espíritu Santo frente a un carácter iracundo, un carácter descontrolado. Te voy a decir 5 verbos: reconocer, replantear, rescatar, remarcar y restaurar. El primero de ellos, reconocer que la ira, en cualquiera de sus manifestaciones, es un problema para mi vida.
Hay que decir no a la negación. Lo peor que podés decir es yo no tengo el problema cuando el problema lo tengo. Miren, el ejemplo es David en el Salmo 32:5, después que fue confrontado con el profeta Natán. Él no hizo una negación. Dice la Biblia allí en el Salmo, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad y dije, escuchá, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay que reconocerlo como un pecado y llevarlo al plano espiritual. Segundo, hay que replantear que la ira es pecado y trae consecuencias delante de Dios. Miren, cualquier esfuerzo humano que hagamos no va a funcionar. Solamente el poder del Espíritu Santo lo puede llevar. Así que si lo trataba humanamente, lo tengo que poner en un plano espiritual. Tercero, necesito rescatar el poder de la templanza como fruto del Espíritu Santo. Ese espíritu de dominio propio que habla Pablo en 2 Timoteo 1:7 no es un espíritu humano, es el mismo Espíritu Santo. Ahora, claro, es un problema cuando yo pretendo que esto funcione desde la carne. Si tengo una pobre vida de oración, si nunca estoy con la palabra de Dios, si tengo una pobre relación con Dios, la templanza no funciona. Funciona cuando yo entrego mi yo, cuando me quebranto delante del Señor y cuando le digo, Señor, no puedo, reconozco que necesito tu ayuda y comienzo a orar por esto y comienzo a tomar verdades de la palabra de Dios y entonces el Espíritu comienza a obrar en mi vida y empieza a aparecer la templanza. Tenemos que remarcar los límites al enojo. Y en Efesios 4:26-27 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mirá, si mientras estás escuchando este programa sentís que te enojaste con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, no te vayas a dormir enojado, te levantás más infectado. Es la peor de todas las decisiones. Eso de que ya se va a pasar, vuelve con más fuerza. Yo hice un pacto con Esther cuando nos casamos y es que no nos íbamos a ir a dormir enojados. Y recuerdo una noche que habíamos discutido y los dos estábamos duros y tirábamos cada uno de la sábana enojados. Y yo me levanté y eran las 2 de la mañana y me fui a la cocina y le dije, no vuelvo aquí hasta que no nos sentemos y arreglemos. Y tomamos la decisión y fue un principio que marcamos en nuestra vida y nos ayudó tanto en nuestros desencuentros como todos los matrimonios y en aquellas situaciones que no nos ponemos de acuerdo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Finalmente, restaurar la libertad del Espíritu Santo, confesando el pecado y quitando la ira. Así que el primer terreno al cual necesitamos añadir templanza es cuando ocurren las explosiones del carácter. Pero hay un segundo terreno que tiene que ver con los excesos destructivos. Fíjate el versículo que va a salir ahora, 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 al 5, dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidades, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, abominable adoración a los ídolos. No se extrañen de que sus amigos de la vieja vida se sorprendan que ustedes ya no participan más en estas cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, el que está listo para juzgar a todos, tanto a los vivos como a los muertos. Esta es la nueva traducción viviente, 1 Pedro capítulo 4, versículo 5. Aquí habla de excesos que son destructivos para la vida, pasiones, inmoralidad, borracheras, fiestas desenfrenadas. Mirá, las conductas autodestructivas son tremendas. Hablo mucho de esto con los chicos del centro de rehabilitación, el taller del maestro, porque ellos han incorporado las conductas autodestructivas con excesos de alcohol, con excesos de droga, que le arruinaron la vida, que los destruyeron, que partieron por la mitad sus familias y terminan allí tratando de restaurar completamente. Ahora, quiero decirle que aunque nosotros no estemos en un centro de rehabilitación, precisamente estos excesos destructivos son los que necesitan tener templanza y dominio propio porque tienen que ver con aquellas cosas que fuimos más allá de lo común. Miren, estaba viendo el informe de un psicólogo que es un conductor de televisión y hablaba de todos los excesos que la gente se estaba dando frente a la ansiedad y la incertidumbre del COVID-19.
al no tener un panorama hacia adelante, porque cada vez es como si a uno le corrieran la línea un poco más adelante, y ya nos hablan del 2021, y algunos hablan del 2022 con este coronavirus, y entonces el aumento del consumo de alcohol, la suba de venta de vinos caros, el consumo de ansiolíticos frente a la ansiedad, el consumo de drogas para tratar de calmar la ansiedad. Y él dice, cuidado, porque empezamos a incursionar en excesos que terminan siendo destructivos para nuestra vida. Todos los excesos necesitan control, límite, dominio propio. Miren, la primera verdad que tenemos que entender, yo no sé cuál es el exceso que está trayendo problemas a tu vida. Aquí, en 1 Pedro, habla claramente de una serie de hechos que ya no tienen que estar. Y lo primero que tengo que saber es que la Biblia dice que mi cuerpo no es mío. No puedo excederme porque es templo del Espíritu Santo. También tenemos que saber que los excesos nos esclavizan. Pablo escribe a los romanos en capítulo 6, versículo 16, dice, ¿no saben que cuando se presentan a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia? Miren, los excesos terminan esclavizándonos. Y decimos, ya lo voy a dejar, y ya lo voy a dejar, y yo lo puedo controlar. Y la verdad que no lo controlamos. Y pasan los años, y seguimos esclavizados por estos excesos destructivos. Pero además tenemos que saber que estas conductas autodestructivas también no me destruyen a mí solo, destruyen al entorno. Miren, en Santiago capítulo 3 habla del exceso de la lengua. Porque hay excesos de adicciones, hay exceso de alcohol, hay excesos de conductas autodestructivas, y hay exceso de hablar de más y destruir. Y cuando habla de la lengua dice, así también la lengua, Santiago 3, 5 al 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. En cierta oportunidad, un miembro de una iglesia habló mentiras y agravios contra el pastor y lo ensució tremendamente. Luego se arrepintió y le fue a pedir perdón al pastor y el pastor lo perdonó. El pastor vivía en uno de los pisos de arriba de un edificio y le dijo, bueno, ahora quiero enseñarte algo. Y tomó un almohadón lleno de plumas y le dijo, lo abrió, lo rompió y dijo, tirá todas estas plumas por la ventana. Y él empezó a sacudir y las plumas comenzaron a volar. Estoy hablando de un sexto, séptimo piso. Y vino el viento y se desparramaban por todos lados. Y dice, pastor, ¿por qué me hace hacer esto? Necesito que juntes todas las plumas. Y él dijo, es imposible. Así han sido tus palabras, en exceso. Por eso el sabio Salomón dice que donde abundan las palabras no falta pecado. Y agrega que el que sabe refrenar su lengua es sabio. Mira, necesitamos entender que también hay excesos en las cosas que hemos dicho. Y a veces algunos de nosotros no tenemos dominio propio de lo que hablamos, nos enojamos, criticamos. No tenemos dominio propio con nuestro propio teléfono. Explotamos y agarramos el WhatsApp y las redes sociales y escribimos y decimos cosas que después nos arrepentimos. Necesitamos también en este terreno dominio propio, la templanza del espíritu. ¿Cuál es el exceso destructivo que necesitas añadir templanza? Y termino, el último de todos. Hablamos en primer lugar de explosiones de carácter. En segundo lugar, excesos destructivos. Y finalmente, engaños desequilibrantes. Y aquí en engaños desequilibrantes, solo una reflexión porque el tiempo ha avanzado. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, dice el apóstol, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y nada hemos de sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y escuchá, fueron traspasados por muchos dolores. ¿Por qué hablamos de un tercer terreno, engaños desequilibrantes? ¿Sabes? Porque acá lo está diciendo Pablo escribiendo a Timoteo. ¿Cuál es el engaño? La ambición desmedida.
Y estos engaños pueden ser un engaño por la ambición, pueden ser un engaño por la ansiedad, puede ser un engaño por alguien que me ha hecho creer que tengo que vivir de esta manera, un engaño que te ha dicho no vale la pena vivir la vida cristiana, un engaño en el cual en medio de la prueba decís, bueno, quizá no vale la pena seguir a Cristo. Y en esos engaños que son terribles, en esos engaños desequilibramos. ¿Por qué desequilibramos? Porque trabajamos 12 horas para tratar de ganar más dinero y perdemos la familia y los hijos. ¿Por qué nos desequilibramos? Porque nos llenamos de ansiedad y hacemos cosas equivocadas sin entender que hay una media en la Biblia que nos equilibra teniendo sustento y abrigo. Déjame preguntarte, ¿cuál es el engaño desequilibrante que te ha llevado a una vida descontrolada? En el área de administración, en el área del dinero, en el área de la vida, que necesita la templanza del Espíritu Santo. Quiero terminar haciendo un desafío a la templanza, a todos nosotros. Miren, esta pandemia nos ha puesto en el lugar justo para hacer una mirada hacia adentro. Y al pensar en este nuevo valor, hablamos de excelencia, hablamos de conocimiento que transforma, hoy dominio propio que equilibra. La pregunta sería, ¿qué ha desequilibrado en nuestra vida? ¿Un enojo que explota? ¿Un carácter iracundo? Necesitamos añadir templanza. ¿Alguna conducta autodestructiva? ¿Algún vicio? ¿Algo que me ha llevado a tener una vida descontrolada? Necesito que el Espíritu Santo lo controle. ¿Un pecado oculto que necesita ser controlado? ¿Un engaño del sistema que me sacó del foco y no sirvo a Cristo? ¿No cumplimos la misión de hacer discípulos y solo pensamos en nosotros mismos? Miren, yo sé que quizá te has sentido solo en esta pandemia y has extrañado mucho los abrazos de la iglesia, yo también, y añoramos poder vivirlo. Pero celebro que en este momento tan duro de la vida hayamos tenido la oportunidad de encontrarnos con Jesús, de volver a descubrir la grandeza de una relación como en la iglesia primitiva, y poder exponer todos los desequilibrios que tenemos, pidiéndole al Señor que ese espíritu de dominio propio controle nuestra vida. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio de oración. Cuando termine el mensaje va a haber una placa, pero una placa de oración personal. Siempre al final oramos por muchas cosas. Vamos a orar por una oración personal y le vamos a pedir al Señor cada uno que Él tome control de nuestra vida. Y en el terreno donde necesitas añadir templanza, ahí ponete de rodillas y decirle, Señor, necesito dominio propio frente a la ansiedad, frente al descontrol, frente al carácter iracundo. Recordá, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y esto es posible con el Espíritu Santo. Si me está escuchando un amigo, una amiga que siente que la vida está totalmente descontrolada, quiero decirte que Dios te ama, que Jesucristo murió en la cruz por vos y por mí, que Él cargó en la cruz todos nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está golpeando a las puertas de tu corazón, y que si le recibís con una oración de fe, Él puede ser tu Salvador y llenarte de la paz y el dominio propio que solo Jesús puede darte. Así que ahí donde estás, te voy a animar a hacer una oración de fe. Solo 2 palabras. Decile al Señor, Señor, sálvame. Así. Señor, sálvame. Y entrega tu corazón a Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a conectadosconlapalabra@gmail.com.